السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa, Las prácticas del Islam, al-Ibadatu fil Islam, un espacio donde aprendemos juntos los preceptos básicos de los actos de adoración que debe cualquier musulmán y cualquier musulmana cumplir con ellos. Hemos hablamos en los capítulos anteriores de al-wudu, de la ablución menor o del acto menor relacionado con el precepto de la purificación. Seguimos en el bloque de la purificación y vamos a hablar, inshallah ta'ala, hoy de otra modalidad de la purificación, que es al-ghusl o el baño mayor, que también necesitamos en determinadas situaciones. Al-ghusl, el baño mayor, o la ablución mayor, o el lavado integral. Detallamos anteriormente el wudú, sus preceptos, las partes obligatorias, los actos obligatorios, los actos complementarios que son el sunan y el mustahabbat, los actos obligatorios que son el fara'id, las cosas que precisan de ese wudú, los actos de adoración que necesitan esa purificación previamente, las cosas que anulan ese acto de ablución. Y así vamos también a estudiar, inshallah ta'ala, el ghusl. El ghusl es una modalidad, es una purificación, es una modalidad de esa purificación que debe llevar a cabo el musulmán en determinadas situaciones. ¿Qué es el ghusl? Vamos a verlo en esta imagen. El ghusl es la ablución mayor o el baño, lavado integral, ritual. Insistimos en la parte ritual porque estamos hablando de actos de adoración, no un simple lavado, no es ducharse por limpiarse nada más o por refrescarse, sino estamos hablando de un aspecto ritual. Es una purificación acuática ritual, que se utiliza en ella agua necesariamente, que consiste en hacer llegar agua a todo el cuerpo para eliminar el atributo de impureza provocado por ciertas causas que impide realizar los actos de adoración que la precisan. Es como el wudú, como la ablución menor. Hay ciertas causas, ciertas acciones corporales o ciertos actos que lleva a cabo el ser humano que después de ellos adopta un estado de impureza, una impureza en este caso mayor. Por eso es el lavado mayor o el baño mayor o la ablución mayor, al-ghusl, al-wudu al-akbar. Algunas causas, algunas acciones corporales y algunos actos que hace el musulmán o la musulmana que le llevan a adoptar un estado de impureza mayor que le impide una serie de cosas. Cuando hablábamos del wudu, hablábamos del hadath al-asghar, del atributo de la impureza menor, pero cuando hablamos del ghusl, que es el baño, que es el lavado integral, estamos hablando de al-hadath al-akbar, el atributo de la impureza mayor. Hay actos de adoración que precisan esa ablución o ese lavado integral cuando, digamos, adoptamos ese atributo. Es una purificación ritual, no es un simple lavado, es un lavado integral, sí, pero ritual. Es una adoración que precisa de una intención necesariamente y luego una serie de actos. Parte de ellos son obligatorios y parte son recomendables. ¿Cuáles son las causas del ghusl? Como vamos a ver en la siguiente imagen. Una de las causas importantes es al-janaba. En árabe, literalmente, uno de sus significados es el alejamiento, ¿no? Alejamiento es un estado de impureza mayor, hadath al-akbar. Debemos de quedarnos con esos términos en árabe porque nos ayudarán inshallah ta'ala más tarde, o es necesario memorizarlos porque a veces la traducción se queda un poco limitada a la hora de definir esos significados. Es un estado de impureza mayor que impide realizar varios actos de adoración y requiere para su purificación un baño integral. Se denomina al-janaba, alejamiento, porque aleja de la realización de varios actos de adoración. La persona que está en este estado se denomina junub. Al-janaba es uno de los causantes, uno de los motivos del atributo de la impureza mayor, que necesitan de al-ghusl, del baño
integral o del lavado integral ritual, siempre insistiendo sobre la parte ritual de la purificación en este contexto. No estamos hablando de un simple lavado, ni una simple ducha, ni un simple refresco, ni para quitarnos la suciedad, ni mucho menos, sino estamos hablando de un atributo de impureza que nos impide llevar a cabo actos de adoración, como vamos a ver más tarde, inshallah ta'ala. El janaba, alejamiento, uno de los significados literales, es alejarse, estar lejos. Y el junub es la persona que adopta esa situación que le aleja. Al tener ese atributo de impureza, está alejado, le impide llevar a cabo ciertas prácticas, está en un estado de impureza espiritual que le aleja de la práctica o de la realización de diferentes actos de adoración. ¿Cuáles son los causantes de esa janaba? O el janaba es consecuencia de qué cosas. Vamos a verlo en estas imágenes. El janaba es consecuencia de dos cosas. El janaba es consecuencia de dos cosas. La primera es la eyaculación del hombre o la mujer por diferentes motivos. Pueden ser polución nocturna, en lo que se denomina vulgarmente un sueño húmedo, la masturbación, imaginación o cualquier otro motivo. El hecho aquí es la eyaculación. Cuando llegamos a ese estado, estamos en el estado del janaba. La segunda es la penetración, por muy mínima que sea, aunque no haya eyaculación, o sea, realizar el acto conyugal, aunque no lleve a cabo una eyaculación. Las dos cosas, estas dos cosas, estos dos motivos, son los causantes del estado del janaba. Cuando se habla del janaba, se habla de eyaculación por parte del hombre o mujer por cualquier motivo, sea la realización del acto, o sea por masturbación, o sea por polución nocturna o imaginación o cualquier otro motivo. Ya que se realiza esa eyaculación, entramos en el estado de impureza mayor y debemos realizar el ghusl, o lo que es la realización del acto sexual en el ámbito conyugal, siempre hablando, pero aunque no haya eyaculación, pero con la condición de que haya una penetración, aunque sea mínima. Ahí se considera que se ha consumado, digamos, el acto conyugal en este sentido, y entramos en el estado de al-janaba, y la persona que lo adopta se denomina junub. Entonces es alejado de ciertas prácticas y debe purificarse ritualmente, debe acudir a la ablución mayor para eliminar ese atributo de impureza para poder llevar a cabo sus actos de adoración. Hay otros motivos o otras causas que a través de ellas adoptamos el estado de al-hadath al-akbar, y son las siguientes que vamos a ver en la imagen siguiente, que son también el fin de la menstruación para la mujer. Cuando hablamos de la regla, una mujer cuando tiene el periodo menstrual y termina ese periodo, debe de realizar la purificación ritual. El fin del sagrado posparto o el puerperio, coloquialmente llamado también cuarentena. Las mujeres cuando dan luz o incluso cuando pierden ese feto, cuando es, digamos, un aborto o por cualquier motivo, pues también es considerado sangrado posparto, aunque no sea después de dar a luz. El puerperio en general es uno de los causantes. Cuando se elimina esa sangre, cuando se para esa sangre, la mujer musulmana debe de realizar ese acto ritual del baño mayor. Abrazar el Islam. Una persona cuando abraza el Islam, una de las primeras cosas que tiene que hacer es hacer el lavado ritual para eliminar ese atributo de impureza anterior a su abrazo del Islam. Y la muerte. Una persona cuando se muere en el Islam, antes de enterrarla, antes de ponerla en el kafán, es obligatorio lavarla ritualmente, ese lavado integral, ese ghusl que vamos a detallar, inshallah, en este programa, para luego enterrarle según el rito musulmán. Entonces tenemos diferentes causas. La primera es el janaba, provocada por los dos motivos que hemos visto. Luego el fin de menstruación y el fin del sangrado posparto o el puerperio para las mujeres,
abrazar el Islam y la muerte, cuando hay que enterrar digamos, un cadáver musulmán, hay que lavarle según el rito, según el lavado ritual, el ghusl, y luego posteriormente enterrarle según marca la ley islámica. Hay actos de adoración, como hemos dicho antes, que no podemos llevar a cabo cuando estamos en el estado de impureza mayor. Igual que el hadath al-asghar, hay ciertas cosas que no podemos llevar a cabo. Pero aquí se amplía las cosas que no podemos hacer, porque el hadath al-akbar es más fuerte que el hadath al-asghar. Y el estado del atributo de la impureza mayor engloba más cosas que la purificación menor, que el estado de atributo menor, el hadath al-asghar. Hay cosas que no puede hacer el junub y la persona y la mujer que está en el estado de menstruación, y son las siguientes. La primera es la oración, con todas sus modalidades, as-salah. Uno cuando está en el estado de al-janaba, al-junub, y se denomina también a la mujer que está en el al-haid, se considera también el junub, se refiere a toda persona que adopta el estado de impureza mayor. Puede incluir incluso a la mujer en estado de menstruación o sangrado posparto. El junub no puede llevar a cabo la oración con todas sus modalidades, sea obligatoria o sea opcional. Salat al-janaza, an-nawafil, sunan al-rawatib y los rezos obligatorios. Cualquier rezo precisa de una purificación, del wudu al-asghar y en este caso de at-tahara al-kubra, que es al-ghusl. La circunvalación en torno al Kaaba, at-tawaf bi al-Kaaba, no lo podemos llevar a cabo cuando estamos en el estado de janaba. Tocar el mushaf o portarlo directamente sin ningún aislante. No podemos tocar el libro sagrado, ni portarlo, ni llevarlo, ni trasladarlo de un lugar a otro. No podemos tocarlo directamente con nuestras manos cuando estamos en estado de impureza mayor. Leer o recitar el Corán para el junub, entre paréntesis para el junub, quiere decir que bueno, aquí excluimos a la mujer en estado de menstruación, y ahora lo explicamos por qué. Entrar a la mezquita o quedarse en ella. Es prohibido para la persona que está en estado de impureza mayor entrar a la mezquita o quedarse en ella, salvo para alguna necesidad extrema y salvo de que sea de paso, nada más. Entrar y salir por alguna necesidad extrema, pero entrar ahí y quedarse un tiempo en el estado de el janaba es totalmente prohibido. El ayuno para las mujeres durante el periodo o el sangrado posparto. Esto es específico para las mujeres cuando están en el estado de menstruación y están en el estado posparto. No pueden llevar a cabo el ayuno, pero luego lo recuperan. El junub sí puede estar en ayuno, no le afecta el ayuno, pero la oración para los dos es totalmente prohibida. En el aspecto del Corán, de la recitación o la lectura del Corán, tocar el mushaf directamente o portarlo es prohibido tanto para el junub como para al-haid o al-nufasa, la mujer en el periodo menstrual y en el puerperio. Pero sí recitar el Corán y leerlo es permitido para la mujer en el estado de la menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación puede durar una semana, puede durar hasta 15 días, puede durar 10 días. Y una mujer musulmana no puede estar sin recitar el Corán, sobre todo si es una persona que memoriza el Corán y necesita repasarlo, o tiene que cumplir con su wird diario, con la cantidad que tiene establecida de lectura diaria. No puede abandonar el Corán muchos días. El junub, como es obligatorio que se purifique inmediatamente para poder llevar a cabo las oraciones, es una cuestión de horas o una cuestión de pocas horas, donde va a estar con el estado de al-hadath al-akbar, no se le permite recitar el Corán en ese estado porque debe de purificarse rápidamente, pero la mujer en el estado de menstruación se puede alargar, puede estar diferentes días, puede estar 2 semanas, puede estar 1 semana, 10 días, y no se puede estar mucho tiempo alejados de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces a la mujer en estado de menstruación se le permite recitar y leer el Sagrado Corán y no tocarlo directamente. Siempre si lo quiere hacer o es de su memoria, lo recita de memoria, o si necesita verlo en el Corán, debe de tocarlo con algún tipo de aislante, pues con algún
con algún trapo, intentando no tocarlo directamente con la mano porque está en un estado de impureza que nos impide tocar la palabra sagrada. En el caso del junub, en el caso del hombre, como hemos dicho antes, como es obligación purificarse rápidamente porque estamos digamos, condicionados con los rezos, los 5 rezos diarios, el estado de impureza debe de durar poco. Y así no va a estar alejado mucho tiempo de la recitación del Corán si lo necesita. Entonces no podemos hacer la oración con todas sus modalidades, no podemos llevar a cabo la circunvalación a Tawaf, no podemos entrar a una mezquita o estar en ella, salvo de paso o por alguna necesidad extrema, pero rápidamente, y no podemos recitar y leer el Corán, para el junub sí, para la mujer en estado de menstruación, pero siempre sin tocarlo directamente, y no pueden llevar el ayuno a cabo también las mujeres en estado de menstruación, en estado de posparto, pero sí lo recuperan. La mujer en estado de menstruación y sangrado posparto no reza ni ayuna, recupera el ayuno, pero no recupera el rezo como es establecido en nuestro derecho jurídico islámico. Ahora vamos a detallar cómo hay que llevar a cabo ese ghusl. Como hemos visto en la ablución menor, en el wudu, y como veremos inshallah en todos los actos de adoración, siempre hay diferentes apartados. Unos actos que son obligatorios, que es la estructura básica del acto que vamos a llevar a cabo, de la adoración o del acto de rito que vamos a llevar a cabo, al-fara'id, y hay parte que es opcional, que es recomendable y complementaria, que son sunan. Hemos insistido que el hecho de que sea sunan no nos permite abandonarla, no, están ahí para hacerlas y que nuestra adoración sea acorde al hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y así tenemos más recompensa. Siempre hay que intentar hacer el acto de adoración completo, con su parte obligatoria y con su parte complementaria, pero está la parte obligatoria para determinadas situaciones que nos hace falta limitarnos a esa parte primordial y a esa parte básica, y así es válida para llevar a cabo, pero queda incompleta a nivel de recompensa. Los actos que son obligatorios en el ghusl son los siguientes, son 2 únicamente. La intención, an-niyya, para distinguir entre el acto de adoración y el hábito de ducharse o purificarse o limpiarse. Estamos hablando de una purificación ritual y necesita una intención. Uno, cuando está en el estado del hadath al-akbar y entra para purificarse, debe de tener esa intención de quitar ese atributo, no simplemente pues refrescarse del calor o lavarse o ducharse o limpiarse. Y la otra es hacer llegar el agua a todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo. Cuando estamos hablando de un lavado integral, necesariamente toda el agua tiene que tocar todo el cuerpo, tiene que llegar a todas las partes del cuerpo, a diferencia de la ablución menor, que es específica para determinadas partes del cuerpo: la cara, las manos hasta los codos, pasarse el agua por la cabeza y lavarse los pies, que son las partes obligatorias, arkanul wudu o fara'id al-wudu, y luego las sunan. Pero en el caso del ghusl, cuando se habla del lavado integral, el agua tiene que llegar a toda parte del cuerpo. Esa es una de las cosas obligatorias. 2 cosas: intención, tener la intención de eliminar el estado de al-janaba, del estado de al-hadath al-akbar, y no simplemente refrescarse ni ducharse. Uno en verano, por ejemplo, que hace calor, puede entrar a la ducha, ducharse, pero eso es un acto, es un hábito, no es un acto de adoración. Si haces la intención de quitarte ese atributo de janaba, o para la mujer la menstruación y tal, pues es considerado como práctica religiosa y acto ritual que tiene sus bases y tiene sus partes obligatorias y recomendables. Y la otra parte que es obligatoria, que no debe fallar, es que el agua llegue a todo el cuerpo. De hecho, los sabios dicen que una persona, cuando está en el estado de al-hadath al-akbar, se hace la intención y se sumerge en agua y llega el agua a todo su cuerpo, si sale ya ha hecho el ghusl o la ablución mayor, inshallah ta'ala. Los actos complementarios o recomendables sunan al ghusl, vamos a verlos en esta imagen. Son varios, como
Veis, tasmiya, decir Bismillah al inicio, antes de iniciar cualquier cosa debemos de iniciar con el nombre de Allah. Bismillah significa es en el nombre de Allah. Cualquier acto de adoración o cualquier acto bueno siempre hay que iniciarlo con el nombre de Allah para obtener esa bendición bendición del nombre de Allah y permiso de Allah subhanahu wa ta'ala para que llevemos a cabo de la mejor manera nuestros actos tanto cotidianos como de adoración. La segunda o el segundo acto complementario, la segunda sunna es lavarse las manos antes de empezar o introducirlas en el recipiente. Si vamos a ducharnos desde un recipiente, que es recomendable para no gastar mucha agua, estamos hablando de un lavado ritual, pues hay que lavarse las manos antes de introducirlas en ese recipiente porque contiene el agua que vamos a utilizar para todo el cuerpo, para no ensuciarla o alterar sus condiciones. La ablución menor al principio, también es una sunna hacer la ablución, hacer el wudu, tal y como lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, hacerlo antes de iniciar el lavado integral, eso es una sunna. Empezar por las partes derechas, empezar por la parte derecha del cuerpo y luego la parte izquierda. Enjuagarse la boca y sonarse la nariz, respirar y aspirar agua y enjuagarse la boca. Esto es considerado una obligación en determinadas escuelas jurídicas porque se considera parte de la cara y de hecho tiene que llegar el agua necesariamente a la boca y a las fosas nasales, pero para la mayoría, para el jumhur, es una sunna. Remover el pelo y el vello corporal con el fin de hacer llegar el agua. Hemos dicho que uno de los actos obligatorios, una de las cosas obligatorias en el ghusl es que el agua, estemos seguros de que el agua llegue a cualquier parte del cuerpo. Entonces, para ello debemos remover el vello, remover el cabello para que esa agua llegue al cuero cabelludo, llegue a las zonas donde hay vello corporal y así estemos seguros de que el agua ha llegado a toda parte del cuerpo. También de los actos complementarios la continuidad y la inmediatez, que es al faur, y la fricción o frotamiento, que es el delk. No vale simplemente, es recomendable pasar la mano sobre las partes lavadas para que así frotemos esas partes y llegue el agua a todos los poros epidérmicos. También seguir la manera profética a realizarlo. La vamos a ver inshallah al final de nuestro capítulo. Hacer el ghusl como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam es sunna. Estamos hablando de un lavado ritual y hay que recomendablemente llevarlo a cabo tal y como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si no tenemos tiempo de llevar a cabo estos detalles, de empezar por las partes derechas y luego izquierdas, hacer el wudu al principio, hacer todos esos detalles o hacer el lavado, el ghusl profético, como lo vamos a ver inshallah ta'ala, nos vale con la intención y nos vale con generalizar ta'mim el cuerpo con el agua, hacer llegar el agua a todas las partes del cuerpo, sobre todo insistiendo en las zonas donde hay vello corporal para que el agua penetre y llegue a las partes íntimas y a las partes que a veces no llega el agua. Esto es el lavado ritual. Luego, eso no quiere decir que el musulmán se tiene que limitar a esto. Luego, si la persona necesita hacer su ducha y su baño normal, pues que lo haga después. Es recomendable no utilizar ni jabón ni gel en este lavado ritual, pero una vez que terminas con el lavado ritual, ya ahí puedes ducharte y lavarte como a ti te dé la gana, de la manera que vea cada uno necesaria para la situación. Si quiere refrescarse, pues que lo haga, y si quiere limpiarse de suciedad o de sudor o lo que sea, pues también. El musulmán siempre tiene que estar en un estado, en una buena presencia, en un estado de higiene, en un estado de limpieza, pero estamos aquí hablando de un lavado ritual, que hay que utilizar poca agua, que hay que seguir unos pasos determinados y que hay que incorporarle una intención que lo hace considerarse como acto de adoración. Vamos a ver también los baños que son recomendables. Hemos visto también en el wudu wajib, el wudu al-fard, cuando se trata de eliminar el estado del atributo de impureza, el hadath al-asghar. Aquí estamos hablando del hadath al-akbar, el ghusl es para eliminar, pero no siempre nos vamos a lavar solo para
quitar el hadath al-akbar, para quitar al janaba, porque no siempre vamos a estar de janaba, y las mujeres siempre están en el estado de menstruación. Necesitamos también purificarnos para ciertas acciones, recomendablemente, siempre hablando del aspecto ritual. Vamos a ver los baños recomendables, al-sunan, al-ghasl al-mandub, o al-aghsal al-mustahabba. El baño del viernes, es recomendable que cada viernes, antes de ir a asistir a rezo común y a la jutba, que el musulmán se purifique y que se lave todo el cuerpo según el procedimiento ritual que estamos estudiando hoy. Para algunos sabios y según la interpretación del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es obligatorio, pero para el jumhur es sunna. Es muy recomendable el baño del viernes antes de ir a la mezquita. El baño de al-ihram, a la hora de adoptar el estado de consagración en el hajj y la umrah, antes de declarar la intención de entrar en los preceptos de la peregrinación menor o mayor, es recomendable hacer ghasl al-ihram. El baño de los días del Eid, también es recomendable hacer el baño integral, ritual, los días de la fiesta del fin de Ramadán o la fiesta del sacrificio Eid al-Fitr y Eid al-Adha, antes de ir a la mezquita para asistir a la congregación y para asistir a la jutba del Eid y el rezo común con la comunidad musulmana. Para entrar a la ciudad sagrada de la Meca es recomendable, y lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando llegó en la peregrinación, antes de entrar a la zona del haram, se purificó sallallahu alaihi wasallam por la sacralidad y la virtud de ese lugar sagrado. Para entrar a la ciudad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es recomendable, cuando vamos a visitar la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, purificarnos y lavarnos recomendablemente. Para instalarse en el monte de Arafat durante el Hajj, el día 9 del Dhul Hijjah, el día señalado de la peregrinación, es recomendable que los peregrinos se purifiquen para ese día tan importante, el día de la salvación. Después de lavar a un muerto, cuando una persona participa en el lavado de un cadáver de un musulmán antes de enterrarlo, esa persona es recomendable, según los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lleve a cabo una purificación. Y también es recomendable siempre que lo requiera la higiene, sobre todo para asistir a las reuniones religiosas, rezos comunes y retiro espiritual, el i'tikaf. Un musulmán siempre tiene que estar en un estado de higiene, de limpieza, de buena presencia, sobre todo cuando tiene que estar en comunidad. Cuando vamos a la mezquita, uno de los objetivos, y hemos estudiado los beneficios del wudú, aparte de la activación del cuerpo, aparte de la parte disciplinaria, aparte de esa entrega a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y ese cumplimiento con los preceptos religiosos, hay una apariencia física, sobre todo cuando llevamos a cabo preceptos religiosos. El Jumu'ah rezamos en congregación, rezamos en comunidad, con 1000 personas o más según las mezquitas. Los rezos diarios en la mezquita los llevamos en grupo, entonces el musulmán no debe molestar a los que están a su lado a través de los malos olores corporales, etc. Entonces, siempre es recomendable a la hora de asistir a actos religiosos, hasta en reuniones de conocimiento, asistir al Jumu'ah, asistir al Eid, asistir al i'tikaf, siempre es recomendable hacer el ghusl para estar en buena presencia. Estos son los ghusl al-aghsal, que es el plural del ghusl, mustahabba, los baños recomendables, aparte de los que son obligatoriamente necesarios después de adoptar el estado de impureza mayor. Estos son recomendables para el viernes, para el Eid, para la entrada a Meca, para el estado de Ihram, etcétera, como lo hemos estudiado. ¿Cuáles son los beneficios del ghusl y cuál es la sabiduría detrás de esta práctica? Vamos a verlo detallado en esta imagen. Como lo hemos mencionado en el wudú, prácticamente es lo mismo. Uno de los beneficios, aparte de someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala cumpliendo con el precepto de la purificación ritual, es una obligación, es un acto de adoración. No estamos hablando de un hábito, sino estamos hablando de una práctica. Es importante para activar el cuerpo y reanimar su energía a través de la estimulación de los nervios capilares y a través de la activación de la circulación sanguínea, sobre todo después del acto sexual o una polución nocturna. Y también mantener, lo que hemos comentado antes, un estado de limpieza, higiene y buena presencia. Y lo más importante es responder a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos hablando de un acto de adoración, estamos hablando de una purificación ritual y el musulmán se somete a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le manda purificarse en este estado y lo hace. Allah subhanahu wa ta'ala le llama a que se purifique antes de cada rezo cuando tiene el estado de impureza
menor o mayor y lo hacemos. Eso es someterse a la voluntad de Allah, es un acto de disciplina, acto de obediencia, acto de someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y lo más importante es la activación también y reanimar la energía. Normalmente el ser humano cuando realiza el acto conyugal o cuando por motivos de la polución nocturna o cualquier otro motivo eyacula, pues el cuerpo pierde una energía y es necesario activar ese cuerpo a través de hacer llegar el agua a todos los poros y a todos los nervios capilares, y así activamos nuestro cuerpo para entrar con un estado de más, digamos, más entusiasmo y más animados en este sentido. Vamos a ver ahora la descripción de la manera recomendada del ghusl, cómo hay que llevar a cabo ese ghusl. Hemos hablado de los actos que son obligatorios y hemos hablado de los actos recomendables y de los beneficios, pero hay una manera profética, una manera la cual seguía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sería la mejor manera, la manera más completa, la manera que vamos a obtener a través de ella más recompensa, inshallah, y va a ser la más acorde a la tradición profética, a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La forma recomendada del ghusl es el modo en el que lo realizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, que juntaba los actos obligatorios, al fara'id, y los actos recomendables, as-sunan, y esa es la manera más completa del baño ritual. Vamos a ver los pasos que hay que seguir en la imagen siguiente. Los pasos que hay que seguir, primero es lavarse las manos hasta las muñecas 3 veces, como en el wudú, con la intención de empezar cumpliendo una sunna. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de la intención de quitarse ese atributo de impureza, lo primero que hacía es lavarse las manos 3 veces, y eso es una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de introducirlas en el recipiente, y aunque no nos lavemos en un recipiente, aunque sea una ducha, por ejemplo, a través de un grifo y tal, que el agua está corriendo, pues da igual, es una sunna lavarse las manos 3 veces. Lo segundo es eliminar las sustancias impuras adheridas al cuerpo, especialmente de la zona genital, ya sea con la intención de cumplir el ghusl o bien con el propósito de suprimir el estatuto de impureza mayor, el hadath al-akbar. El tercer paso es lavar la zona genital 3 veces. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de lavarse las manos y quitar las sustancias impuras adheridas al cuerpo, se lavaba las partes íntimas 3 veces. Luego hacía el wudú normal que hemos estudiado anteriormente, lo hacía total, a veces lo hacía íntegro y a veces dejaba los pies para lo último. Lavarse la cabeza 3 veces, logrando que el agua moje la piel en cada ocasión, es decir, con tajlil, removiendo el cabello, con el fin de que penetre el agua bien y llegue a tocar la piel y el cuero cabelludo. Lavarse el cuello y los hombros, empezando por las partes superiores del cuerpo, y luego verter agua sobre la parte derecha del cuerpo, desde arriba hasta el tobillo, desde arriba, desde la parte superior hacia las partes inferiores, frotando con las manos, haciendo una fricción para que el agua penetre en los poros de nuestra piel. Y luego repetir la operación para la parte izquierda y finalmente lavarse los pies que ha dejado pendientes en el wudú, o también otra vez se limpia. Hacemos la intención, hacemos el tasmiya, lavamos las manos 3 veces antes de introducirlas en el recipiente. Es recomendable utilizar un recipiente cuando se trata de una purificación ritual para no gastar mucha agua, o aunque sea en una ducha, pues lavarse las manos porque es sunna. Lavarse las partes íntimas lo primero para quitar la suciedad y iniciar tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lavarse 3 veces la cabeza haciendo tajlil, y las orejas en este caso no simplemente se pasan con agua, sino también se lavan la parte interior y la parte exterior, y hacer el tajlil, remover bien el cabello para que el agua penetre al cuero cabelludo. La mujer en este sentido, en el wudú, no hace falta que, si tiene un pelo largo, no hace falta que digamos, lo suelte, simplemente con que pase el agua es suficiente, pero en el caso del ghusl es necesario que haga el tajlil para que el agua penetre y llegue a la piel. Y luego empezar con las partes superiores del cuerpo, empezando por la derecha y luego por la izquierda, y finalmente lavamos los pies. Después de hacer
el wudú en su inicio como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esta sería la manera profética y sería el lavado ritual como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lavarse las manos, lavarse las partes íntimas, luego hacer el wudú como el wudú del salah. Esto es sunna del ghusl, no es el wudú. Y luego lavarse todo el cuerpo, empezando por la cabeza, removiendo bien el cuero cabelludo y el vello y el cabello, lavando también las orejas, y luego empezando por las partes superiores del cuerpo, las partes derechas y luego las partes izquierdas, y finalmente lavamos los pies, y así terminamos y así eliminamos el atributo de la impureza mayor. Vamos a dejarlo aquí, inshallah ta'ala, y seguimos en el siguiente capítulo. Espero que os sea de beneficio, inshallah, y nos veremos en el siguiente capítulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.